Hoy vengo a hablarte de unidad, y este es el eslabón perdido y la razón por la que aún no hemos logrado nuestra libertad. Y mientras hablamos de unidad, te estaré mostrando cómo un grupo de vecinos decide unirse y evitar que una madre cubana sea secuestrada por esa dictadura. Y delante ¡arriba! Se la puede llevar ningún policía. Por esto estaremos hablando de unidad, porque en la unidad está la clave para derrotar a esa dictadura. Y mientras hablamos de unidad, les estaré mostrando la protesta de un cubano en el día de ayer, quien llama a todo el pueblo a unirse y a luchar por su libertad. Porque ellos quieren que el cubano se falle contra el cubano, que sigamos así, en 60 años de dictadura y quién sabe más. Yo me cansé, mi gente. Y por supuesto que mientras hablamos de unidad, no podemos pasar por alto el paro nacional que se encuentra convocando la Asamblea de la Resistencia Cubana y al que se han sumado ya miles y miles de cubanos. Ni un minuto más de rodillas. Cuba será libre. Paro nacional. La unidad es clave y esencial para derrotar a ese régimen en cualquier modalidad de lucha que se lleve a cabo. En la no violenta, es una manera efectiva de desafiar la legitimidad y estabilidad de esa dictadura. Un minuto más de rodillas. Cuba será libre. Paro nacional. Quiero iniciar con este caso y es que la seguridad del Estado está acusando a una madre por romper el silencio. Esta madre se encuentra reclamando los beneficios que supuestamente ese régimen le ofrece a las madres numerosas. Pero resulta que tales beneficios nunca han existido y la tienen en el peloteo. Ya hoy sabe que todo es un engaño y una mentira y el régimen en un intento de silenciarla la está acosando, pero ella tiene el apoyo de sus vecinos. Esto está sucediendo en el municipio de Colombia, provincia de Las Tunas, y en el día de ayer intentaron secuestrarle y los vecinos dijeron: de aquí no se va nadie. Ahora estás ahí, viniste ahorita, para que todo el pueblo lo vea. A mí, para que todo el pueblo lo vea. Para que vean el atropello que hay en Colombia. En Colombia no se puede decir la verdad. No se puede decir la verdad en Colombia. Mira, policía, mírenlo. Ni delante arriba. Se la puede llevar ningún policía. Fresco y falta de respeto que son. Y como pudieron observar, tuvo que dar marcha atrás e irse con las manos vacías. Este es el verdadero poder de la unidad y a esa dictadura le quedará cada día menos cuando seamos capaces de unirnos cada día más. Ni un minuto más de rodilla. Cuba será libre. Paro nacional. Ahora les traigo una protesta ocurrida en el día de ayer en La Habana Vieja, exactamente en la esquina de Obispo. ¿Recuerdas que en el día de ayer te mencioné que se encuentran realizando un operativo para cerrar los negocios por cuenta propia? Pues este caso es otra muestra de que ese atropello es real y se está llevando a cabo. Esto es un cubano honesto, honrado, paga tributos a la ONA y tiene sus papeles en regla. Ante tal imposibilidad de pegarle una multa o decomisarle mercancía, han decidido amenazarlo. Y en la esquina de Obispo, como pueden ver, ahora mismo el jefe sector me dijo a mí que yo no puedo trabajar aquí dirigiendo personas para llevar un restaurante cuando se paga la ONA y cuando tenemos todas las credenciales, y me amenazó y me dijo que me iba a llevar preso y me iba a cargar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque ellos quieren que el cubano se falle contra el cubano, que sigamos así, en 60 años de dictadura y quién sabe más. Yo me cansé, mi gente, yo me cansé. Síganle vendiendo un turismo lo que no existe. Esta es la realidad de Cuba. ¿Dónde están los guapos de Cuba, verdad? Es patria y pinga con toda esta gente. A modo de protesta envío un mensaje claro para el pueblo: dejemos de enfrentarnos cubano contra cubano. Es hora de unirnos y luchar por lo que verdaderamente importa, por tu libertad, por la mía, por la de nuestros hijos y la de todo el pueblo cubano. ¡Cuba será libre! 3 por 3, paro nacional. Este caso es la muestra de que en Cuba el pueblo está abandonado a su suerte. No existen ni leyes, ni derechos, mucho menos beneficios. Que estén escritos en un papel no significa que existan, y si decides reclamar te desaparecen. Este caso es la muestra de que te quieren miserable y de que no existe ninguna apertura en el país que beneficie al pueblo. Que existe el trabajo por cuenta propia no significa que lo puedas ejercer. Te lo cierran con multas, decomisos o amenazas. Tienes que pasar muy desapercibido y sobornar mucho para poder mantenerlo. Y este caso que te mostraré a continuación es la prueba de que en el país no existe ningún tipo de inversión pública. Solo invierten en sus hoteles y en sus negocios millonarios, y si te arreglan alguna calle es porque va a pasar un dirigente por ella. Quiero mostrarte cómo la vida de cientos de niños cubanos se encuentra en peligro, y es que a diario transitan por un puente en peligro de derrumbe para llegar a su escuela. Esto el régimen cubano lo sabe y ha decidido esperar a que muera tu hijo para arreglarlo. Como pueden ver, aquí un puente aquí en Parra, es aquí que se desplomó al lado de una escuela donde hay niños pequeños. Como ustedes pueden ver, apreciar aquí, vino el gobierno, una cintica para que no pasen ya, en la cinta. Bueno, total, esa es la solución que se ve de aquí.
Ahí lo van a ver ese puente que se va a meter más de 30 años así desbaratado y ya no le dan solución a las cosas. Yo espero que se caigan 2 o 3 niños de la escuela, mira la escuela ahí. Ya, para nada, por gusto. Estamos en presencia de un régimen asesino y si te preguntas qué puede ser más importante que la vida de tu hijo, míralo aquí. ¡Qué falta de respeto! En un país donde no hay ni comida, ellos continúan invirtiendo millones y millones en sus negocios. Y tú, muriéndote de hambre. ¿Hasta cuándo? Ni un minuto más de rodillas. Cuba será libre, paro nacional. Quiero aprovechar este momento para recordarle que si desea enviar dinero a Cuba, lo puede hacer mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de la dictadura ni financie la represión contra el pueblo cubano. También quiero mencionarte que hemos iniciado un proyecto para ayudar a los familiares de los presos políticos, esos que se han sacrificado por la libertad del pueblo cubano. Si deseas obtener información sobre este proyecto y cómo apoyarlo, solo debes escribir el número que aparece en pantalla. Les habla Aisel Cardoso García, miembro de la Resistencia Interna Cubana. Estoy en la convocatoria de ni un minuto más de rodillas, porque el paro nacional va. Quiero pasar a mostrarles la situación por la que están atravesando estos dos periodistas independientes. Se trata de la expresa política Yamilka Abascal y su esposo. A diario denuncian el hambre, la miseria y la represión que se vive en Cuba y hoy están siendo acusados de terroristas. Buenas tardes, aquí nos encontramos Yamilka Abascal Sánchez, expresa política, y José Rolando Cáceres Soto, expreso político. El día 1 de febrero regresamos de Miami, de un evento que estábamos en Miami, y a raíz de eso, el viernes 2 de febrero, fuimos detenidos en plena calle, en la calle Martí, donde está el semáforo, cerca del faro, por oficiales de la Seguridad de Estado, Alejandro y el otro no sabemos el nombre. Fuimos detenidos alrededor de las 10:30, 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estuvimos incomunicados en diferentes oficinas, nos separaron en unas oficinas y estuvieron constantemente amenazándonos con respecto a la figura de Santiago Álvarez, que nos había invitado, al cual recibí el premio al periodismo independiente Carlos Alberto Montaner, ese premio. Y a raíz de muchas fotos que habían en las redes sociales acerca del premio, cuando recibí el premio, ellos lo tenían, me presentaron esa foto y dijeron también que Santiago Álvarez era una persona que estaba como terrorista, en la lista de terroristas aquí en Cuba, y que me vinculaba directamente. Yo le dije que solamente mi labor es de periodismo independiente, de denunciar también la situación que está imperante en nuestro país, de hambre, problemas económicos, problemas políticos, falta de libertades, que ese era mi trabajo, denunciar esas cosas, que en ningún momento hacíamos terrorismo. Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.